La mano de Dios es evidente en las maravillas de su creación, pero la cualidad más evidente de Dios es que está oculto. Todos conocemos el enigma del mundo sin que nadie lo mencione. El misterio de la vida es una de sus partes más simples. Las nubes, las cortinas de oscuridad, los vapores confusos. Este es el clima más común de este mundo. De todas maneras, hemos crecido acostumbrados a lo incontable. Cada piedra, cada flor es un jeroglífico de aquello a lo que le hemos perdido la pista. Con cada paso que damos en nuestra vida, nos adentramos en la mitad de alguna historia que seguramente malentendamos. Puede parecer sorprendente llamar a G. K. Chesterton místico. Eso se debe a que nos cuesta mucho asociar el mundo místico con un periodista londinense de 130 kilos y fumador. Pero por esa razón, en general, tenemos una idea equivocada de lo que es un místico. Como dice Chesterton, un accidente verbal nos ha hecho confundir lo místico con lo misterioso. El misticismo está pensado para ser una idea ambigua, borrosa e impenetrable, algo misterioso. Pero el místico no crea dudas ni acertijos. Las dudas y los acertijos ya existen. El místico es el hombre que intenta guiar esas dudas y resolver esos acertijos. El místico no es el hombre que impone leyes, sino que las destruye. Y por eso es seguro que llamemos a Chesterton un místico. Él siempre se adentra en el profundo océano del misterio y vuelve a la superficie con grandes verdades para aquellos que estamos aquí, apenas mojándonos los pies en la orilla. Chesterton no solo nos señala símbolos inusuales que ignoramos, también nos revela su sorprendente significado. Su mayor regalo es su habilidad para darle la vuelta a las cosas cuando todo está al revés. Por ejemplo, hay personas que dicen que los votos del matrimonio son muy convenientes para propósitos públicos y ordinarios, pero que no tienen lugar en el mundo del arte y la imaginación. Chesterton dice, la verdad es justo lo contrario. La verdad es que si el matrimonio no hubiese existido, los artistas hubieran sido necesarios para inventarlo. Incluso si la promesa de compromiso entre un hombre y una mujer no hubiese sido un requisito social, hubiese sido igualmente un requisito en la poética. La monogamia es romántica. Simplemente resulta ser meramente práctico. Pero si alguna vez alguien monógamo se abandona en la práctica, perdurará tanto en las leyendas como en la literatura. Y hay gente que habla de las restricciones de los hechos y de la libertad de la ficción. Pero la verdad es justo lo contrario. Chesterton dice que la naturaleza es igual de libre que el viento. El arte está obligado a verse como probable. Podría haber millones de cosas que sí están sucediendo y aún así habría algo que nos convencería de que solo es probable. Luego, hay gente que dice que el concepto de Dios es un mero símbolo de una idea cósmica superior de la divinidad. Pero la verdad también es otra muy distinta. Chesterton dice que Dios no es un símbolo de la divinidad. La divinidad es un símbolo de Dios. Y como cualquier místico genuino, dibuja de cerca la verdad cerca de Dios. Dios no se convierte en algo ambiguo, sin forma o impersonal. Dios se convierte en algo sólido, indefinido y personal. Dios se convierte en un hombre. Y aún así, incluso Jesús es diligente. Él no se acerca a nosotros como un rey conquistador, se acerca a nosotros como un sirviente penitente, no como nosotros habríamos esperado. Incluso cuando Dios se expone a sí mismo se mantiene oculto. El misticismo siempre tiene más trabajo sacado para él. Hay una cuestión que siempre ha perseguido a la humanidad.
Es una cuestión que ha dejado perplejo a todo el que lo ha pensado alguna vez. La cuestión es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? O como muchas veces hemos señalado, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a las buenas personas? Hay un sitio en donde esta cuestión está más que profundamente resuelta. En el Antiguo Testamento del libro de Job, que resulta ser el libro favorito de la Biblia de G. K. Chesterton. Él describe cómo Job se enfrenta a la universal cuestión del sufrimiento. Y aunque la resistencia de Job va más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar, y a pesar de su gran paciencia, consiguió llegar a la conclusión a la que todos llegamos, el punto en donde él pide una explicación. Quiere respuestas de Dios, pero lo más impresionante del libro de Job es que cuando Dios interviene en la historia, no es para responder a la pregunta de Job, es para preguntarse a sí mismo cuestiones como: ¿dónde estabas cuando comencé la creación de la tierra? Y lo que es más sorprendente que el hecho de que Dios no conteste a estas preguntas es esta: que Job se queda satisfecho con ello. Job se sentía desamparado antes del discurso de Jehová, pero se siente reconfortado después de él. Solo le dijeron una cosa, pero pudo sentir la terrible y estremecedora atmósfera de algo que es demasiado bueno como para ser contado. El rechazo de Dios a explicar su creación es en sí una ardiente pista de la misma. Los misterios de Dios son más satisfactorios que las soluciones del hombre. Esto es un giro de los acontecimientos maravilloso. Job y sus amigos insistieron en que todo en el mundo tiene explicación. Dios en sí mismo viene e insiste en que no todo podrá tener explicación, al menos con el conocimiento que tenemos los hombres. De hecho, a medida que Dios describe las maravillas de su creación, Él insiste en que estamos en un mundo mucho más extraño de lo que Job había pensado, y de nuevo Job se siente reconfortado con esto. Pero la gran cuestión resulta en el libro de Job es sobre si Dios castiga el vicio, calamidades en la tierra, y si Dios premia la virtud, la prosperidad en nuestro mundo. En otras palabras, ¿sufrimos ahora por nuestros pecados y somos premiados directamente por nuestras virtudes? La respuesta en el libro de Job es bastante obvia. La respuesta es no. Y si fuera una respuesta diferente, eso sería una calamidad. Porque nos tentaría a pensar que toda la gente exitosa es virtuosa y toda la gente desafortunada apenas reciben lo que se merecen. Pero como dice Chesterton, podemos resaltar en grandes niveles el libro de Job por el hecho de que no finaliza de una forma satisfactoriamente convencional. A Job no se le dice que sus desgracias se deben a sus pecados o como parte de su propia mejora personal. Vemos a Job atormentado, no por ser el peor de los hombres, sino porque fue el mejor. Esa es la lección de toda la obra. Ese hombre se reconforta con las paradojas y es, dicho por toda la humanidad, lo más satisfactorio. No necesito decir la historia tan rara y elevada que aguardaba esta paradoja del mejor hombre con la peor suerte. No necesito decir de quién son las heridas presagiadas en el libro de Job. Es paradójico, ¿no? Que el hombre se reconforte más en las paradojas, pero esta es la herramienta del confort, la paradoja de la cual Chesterton hace uso en todos sus escritos. Él es el príncipe de la paradoja. Bien, pero ¿qué es exactamente una paradoja? Bueno, lo primero de todo, no es solo una cosa, sino dos, y tiene dos definiciones, y ambas definiciones son igual de importantes. El primer significado, el literal del griego para, que significa contrario, o en contra, y dox, que significa opinión o expectación aceptada. Es decir, algo raro, algo destacable, incluso maravilloso, alguna cosa distinta a lo que nosotros nos esperamos. El segundo significado es con las nociones de las preposiciones, que parece contradecirse a sí mismo, dos conceptos que son verdaderos, pero totalmente contradictorios el uno del otro. La Biblia, por ejemplo, está llena de paradojas. El primero será el último será el primero.
Si salvas tu vida, la perderás. Si pierdes la vida, te salvarás. El mejor de entre todos es tu sirviente. La Virgen deberá dar a luz. Los muertos se alzarán. Bendecidos sean los pobres. Bendecido seas cuando te persiguen. Tener como gozo el encontrarte en varios juicios. Y si quieren buenos ejemplos de paradojas, vuelvan a las páginas de G. K. Chesterton. Todos los hombres son trágicos y todos son cómicos. Todo hombre es importante si pierde la vida. Y todo hombre es gracioso si pierde el sombrero. Ay, las bromas sobre los hombres sentados sobre sus sombreros son bromas teológicas. Les preocupa la doble naturaleza del hombre. Se refieren a la primera paradoja de que el hombre es superior a todas las cosas que le rodean, y aún así está a merced de éstas. Los hombres pueden estar ciegos respecto a algo tanto tiempo como grande sea el asunto. Es muy difícil ver el mundo en el que vivimos. Conocerse a sí mismo está tan lejos como las estrellas. La mera búsqueda de la salud siempre nos lleva a algo insano. La alabanza de la naturaleza produce inevitablemente cuestiones que van contra ella. Tener caridad con los que se lo merecen no es caridad en absoluto. Son las cosas nuevas de las que el hombre se aburre. De las modas, de las proposiciones, las mejoras y los cambios. Son las cuestiones antiguas las que destacan e intoxican. Son las cuestiones antiguas las que rejuvenecen. Es fácil ser solemne. Es muy difícil ser frívolo. Los cuentos son la única explicación que el hombre ha tenido de su destino. Jack, el gigante asesino, es importante. Es el primero de las 3 paradojas por las que el hombre vive. Es la paradoja del encubrimiento. La paradoja que dice, debes desafiar a lo que te aterra. A menos que estés aterrado, no eres valiente. Cenicienta representa la segunda de estas paradojas. La paradoja de la humildad, que dice, busca lo mejor de cada cosa, independientemente del objetivo. Aquel que se degrade a sí mismo será exaltado. Y la Bella y la Bestia representa la tercera de estas paradojas. La paradoja de la fe. La absolutamente necesaria y salvajemente irracional máxima que se le dice a todas las madres e hijos o a cualquier patriota de un país. Deberás amar algo primero y hacerlo digno de amor después. Chesterton usa el concepto de encubrimiento como ejemplo principal de la paradoja. Dice que señala un fuerte deseo de vivir tomando la forma de disposición a morir. Un hombre en peligro solo puede salvar su vida arriesgándola. Solo puede librarse de la muerte estando continuamente a unas milésimas de caer en ella. Un soldado rodeado de enemigos, si quiere conseguir sobrevivir, necesita combinar un fuerte deseo de vivir con una extraña preocupación por morir. No hay escapatoria del peligro, salvo con el propio peligro en sí. Ahora, antes de dejarnos llevar con ejemplos de la paradoja, debemos señalar ejemplos de lo que no son paradojas. La paradoja no es un compromiso de 2 ideas opuestas, cada una de un nivel intermedio la una de la otra, como el rosa no siendo ni rojo ni blanco. No es un dualismo como en la filantropía de Hegel, donde tienes una tesis y una antítesis puestas en conjunto para producir síntesis. Y no es el concepto oriental del yin y el yang, donde la realidad está compuesta de un balance metafísico de 2 fuerzas opuestas.
Y no es un oxímoron o una contradicción en términos en los que no tenga sentido, como un cuadrado redondeado, o un gigante enano, o una gamba gigante, o chinos apretados, o inteligencia gubernamental, o mi favorita de todos los tiempos, Microsoft funciona. Mientras estas no son paradojas, todas señalan a una. Porque cada una de las oposiciones es un intento de lidiar con la contradicción, y esa contradicción es la esencia de la paradoja. Chesterton dice, por lo que entendemos como paradoja, que la verdad es inherente a la contradicción. En la paradoja, dos pedazos de verdad opuestos se convierten en una maraña enredada inextricable, pero es ese nudo de la maraña el que une todos los pedazos. Un elemento de la paradoja se mueve entre la completa existencia por sí misma. Empieza en dos hechos: que no podemos imaginar un espacio infinito y que no podemos imaginar un espacio que es finito. Se mueve entre las complicaciones más íntimas de la divinidad, en que no podemos concebir a Cristo en su naturaleza como puro, a no ser que veamos que también tenía deseo de pecar. Se mueve entre el mismo tema y entre todos los temas menores de la moral, de manera que no podamos imaginarnos que existe el coraje salvo en conjunto con el miedo, o que exista la magnanimidad en conjunto con la tentación y la maldad. Pensar, dice Chesterton, significa conectar las cosas. Pero cuando de verdad intentamos conectar las cosas, pasa una de estas dos situaciones. O no conectan o chocan. En otras palabras, nos encontramos con una contradicción. La contradicción puede ser o una ausencia de continuidad, una separación, o más probablemente una colisión, una discordia, una oposición. Algo con lo que tendremos que lidiar, algo de lo que tenemos que ocuparnos, y nuestra natural tendencia es deshacernos de la contradicción para iluminarla. Pero Chesterton dice que solo el hombre que prescinda de las contradicciones será el que pueda reír y andar cómodamente en el mundo. Él siempre se ha preocupado más por la verdad que por la consistencia. Si él vio dos verdades que parecían contradecirse la una a la otra, él cogería las dos verdades y la contradicción junto con ellas. Ya ves, la visión espiritual es el estereoscopio, como lo es la visión física. Él ve dos fotografías diferentes a la vez, y aún así sigue viendo lo mejor de ambas. Por tanto, él siempre ha creído que hay algo parecido al destino, pero también libre albedrío. Así, él creía que los niños eran, de hecho, el reino de los cielos, pero que, sin embargo, debían obedecer a este mismo reino. Él admiraba la juventud porque era joven, y a la edad por no serlo. Es justo este equilibrio de aparentes contradicciones lo que ha sido la verdadera resiliencia del hombre sano. Todo el secreto del misticismo es esto: que el hombre pueda entender todo con la ayuda de lo que no puede entender. Un mórbido lógico se encargará de hacer todo lúcido y triunfará solo si hace de todo algo misterioso. El místico permite una cosa para ser misterioso, y después todo parece tornarse lúcido. Chesterton usa la paradoja con un objetivo, no para ser adorable, ni para ser listo, ni para confundir, y mucho menos para ser contradictorio. Usa la paradoja para señalar la verdad. La verdad es paradójica en los dos sentidos de la palabra. Es una sorpresa y a la vez se asienta alrededor de una contradicción. En ningún momento Chesterton justifica la contradicción. Él nunca deshace el enredado nudo. Él, como el místico al que se refiere, permite una única cosa misteriosa para que el resto pueda ser lúcido. Pero esto es importante. Él no está intentando guiar a un pensamiento confuso. Al contrario, está intentando hacer todo mucho más claro. Todo para que entendamos el insoluble misterio que yace en el corazón de la existencia.
Ahora, decir que hay algo como un misterio irresolvible no es un ataque a la razón. Es para decir que la razón por sí misma es insuficiente. La razón tiene su lugar, pero primero tiene su comienzo, lo cual nunca es razonable. Él dice que nunca podrás justificar un primer argumento, si no, no sería tu primer argumento. En otras palabras, no hay ningún tipo de supuesto razonable. Eso sería un oxímoron. Chesterton señala que la lógica es un proceso que puede ser realizado con cualquier conjetura. Dice que solo puedes encontrar la verdad con la lógica si ya has encontrado la verdad sin ella. La verdad y la lógica no tienen mucho que ver, y Chesterton no está en contra de la razón. De lo que está en contra es del escepticismo y todas sus formas, especialmente del orgulloso agnóstico que dice que solo confía en la razón cuando verdaderamente equipara la razón con la duda. El escéptico comienza dudando. No hay nada razonable en eso. El único uso de razón que tiene es para reforzar su duda y así dice Chesterton que acabará hundiéndose piso por piso en un verdadero infinito. La razón necesita un punto de inicio del que construirse. Pero ese punto de inicio tiene que darse y aceptarse, que no es nada más que un acto de fe. Entonces, solo la razón no puede llegar tan lejos. Al final termina con la fe. La última paradoja trata de que las cosas que no podemos entender son las que siempre damos por hecho. Sea cual sea la definición de fe, debe siempre significar certeza sobre algo que no podemos justificar. El hombre debe, como suele decirse, dar palos de ciego, como lo hace cuando se casa o cuando se muere o cuando nace o cuando hace cualquier cosa que sea importante. La verdad es paradójica, es rara, es improbable. Es lo contrario a lo que esperamos. Chesterton explica por qué la verdad es aún más rara que la ficción. Pues porque creamos la ficción como nosotros creemos, nosotros no creamos la verdad. Él dice que, aunque sea muy salvaje la ficción que se hace, la verdad siempre lo es más. La verdad aparece de sorpresa. Es lo contrario de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque nos devuelve las cosas al revés. ¿Por qué? Por otra paradoja. Chesterton dice que la principal paradoja del cristianismo es que la condición ordinaria del hombre no es su sana y razonable condición, que lo normal en sí mismo es anormal. Somos caídos, somos pecadores, somos confusos, lo revolvemos todo. Los hombres siempre están hablando solemne y erróneamente, y con el máximo cuidado posible de cosas que no son importantes, pero siempre están hablando frívolamente de cosas que sí lo son. Los hombres hablan durante horas, con caras de profesor de universidad, de cosas como el golf, el tabaco, partidos políticos, pero se burlan de las cosas más graves y espantosas del mundo, como el matrimonio o el ser ahorcado. Y luego está la paradoja en el centro de toda la verdad. La última paradoja. La paradoja absoluta. Jesucristo. Que Dios debiese llegar al mundo como un humilde sirviente es bastante contradictorio a lo que se espera. Que Él debiese sufrir y morir no es algo que hubiésemos escrito en un guión. Que Él debiese resucitar cuando muerto es algo más allá de lo hermoso. Jesús es una sorpresa detrás de otra. Él va en contra de nuestra previsión. Pero Él también es la contradicción, la colisión de lo eterno con lo temporal, de lo infinito con lo finito, del creador con lo creado, de lo invisible con lo visible, del espíritu con la carne, de la vida con la muerte. Aquí nos encontramos con el Dios hombre, el Rey sirviente, el Espíritu que es una roca, el león que es una oveja, Jesucristo.
para satisfacer nuestros deseos más profundos, para satisfacer nuestras necesidades, para responder a todas nuestras cuestiones, es decir, para representar la verdad. Cristo debe ser una paradoja. No aceptaríamos algo menor, y nada menos nos aceptaría a nosotros. Deben ser Dios y el hombre combinados en una sola persona. No una mezcla ni un compromiso, sino, como dice Chesterton, dos cosas en un punto máximo de energía, amor e ira, ambos ardiendo, no por estar lejos de Dios y el hombre como un extraño, no por ser mitad humano y por no ser mitad centauro, pero por ser las dos cosas juntas, por ser ambas completas, un hombre y un Dios. La cruz siempre se ha llamado la señal de la contradicción, lo horizontal contrapuesto a lo vertical. El tiempo contrapuesto a la eternidad. Es el pecado contrapuesto al perdón. Es la muerte contrapuesta a la vida. ¿Qué nos queda por hacer? Inclinarnos y venerar. Esa es la paradoja final. Chesterton dice: el adorador nunca se siente más alto que cuando reverencia. Soy Dale Ahlquist. Síguenos de nuevo para el apóstol del sentido común.